Imagina un horizonte interminable de polvo y fuego, miles de hombres avanzando lentamente bajo un sol abrasador, con el peso de su armadura convirtiendo cada paso en una batalla. Sus rostros curtidos por el viento y el cansancio no muestran miedo, sino una mezcla de fe, deber y una obstinación que los empuja hacia adelante. No eran héroes de leyenda ni santos perfectos. Eran cruzados, hombres de carne y hueso, impulsados por ideales, promesas y también por ambiciones muy humanas. Durante siglos, la palabra cruzada ha evocado imágenes de caballeros con espadas brillantes marchando hacia Jerusalén. Pero la verdadera historia está lejos del mito. No fue solo una guerra santa, fue una empresa monumental que mezcló religión, política y supervivencia en una sola causa. Y detrás de cada cruz bordada sobre el pecho, había un ser humano enfrentándose al calor, al hambre y a la duda. Cuando el Imperio bizantino pidió auxilio a Occidente, su voz fue un grito de desesperación. Las tierras sagradas estaban en peligro, y el Papa Urbano II vio en aquel pedido algo más que una oportunidad de ayuda. Vio la ocasión de unificar a una Europa dividida bajo una misma bandera, la de la cruz. En 1095, en el Concilio de Clermont, proclamó un llamado que resonaría por siglos: liberar Jerusalén. No fue solo una orden, fue una promesa de redención. Hombres de todos los rincones del continente respondieron. Nobles, campesinos, mercenarios y peregrinos. Algunos lo hicieron movidos por la fe, otros por la esperanza de fortuna, y muchos por la ilusión de escapar de sus propias miserias. Así nació un ejército sin precedentes, compuesto por quienes nunca habían compartido una causa común y que ahora marchaban hacia lo desconocido. Pero aquella no era una peregrinación piadosa, era un éxodo militar, un viaje que pondría a prueba cada fibra del cuerpo y del alma. Desde las colinas de Francia hasta los desiertos de Anatolia, miles de hombres y mujeres emprendieron un camino plagado de hambre, enfermedades y enfrentamientos internos. No todos lo lograrían. Muchos caerían antes de ver siquiera las murallas de Jerusalén. Sin embargo, quienes sobrevivieron se transformaron. El viaje mismo los moldeó. No por milagros, sino por el dolor y la resistencia. Los cruzados no eran un ejército profesional. Eran una mezcla improbable de soldados experimentados y campesinos improvisados. Sin embargo, en su aparente caos había algo poderoso: la convicción. Y en el corazón de esa convicción ardía una promesa, una idea que justificaba cualquier sufrimiento: luchar en nombre de Dios. A pesar del romanticismo con que la historia suele envolverlos, los cruzados vivían una realidad mucho más cruda. No marchaban entre himnos gloriosos, sino entre gritos, heridas abiertas y cuerpos exhaustos. Sus caballos morían en el camino, los alimentos escaseaban, y la deshidratación era tan temida como la espada enemiga. Pero avanzaban, siempre avanzaban, porque detenerse era morir. Esa obstinación se convirtió en su mayor arma. Aquellos hombres, desgastados y enfermos, eran capaces de enfrentarse a ejércitos mejor preparados y salir victoriosos. ¿Cómo era posible? ¿Era la fe lo que los mantenía de pie? ¿O había algo más tangible, una combinación de estrategia, disciplina y adaptación que los hacía formidables? Para entender su fuerza, hay que mirar más allá de los mitos. La imagen del caballero reluciente es solo una parte del retrato. Entre ellos había arqueros, artesanos, carpinteros y constructores de máquinas de asedio. Había quienes sabían curar heridas y quienes sabían abrir brechas en las murallas. Era una masa humana, pero con una lógica interna, un propósito compartido que la convertía en un organismo viviente, en movimiento. Los cruzados no eran autómatas de la fe, sino supervivientes. Aprendían rápido, improvisaban y se adaptaban a cada desafío. Desde el frío de los Balcanes hasta la arena ardiente de Siria, cada paso los transformaba en algo distinto, en una fuerza disciplinada y despiadada. A cada batalla se volvían menos ingenuos y más eficaces. La fe era su estandarte, pero la experiencia era su verdadera maestra. Cuando finalmente llegaron a las puertas de Tierra Santa, ya no eran los mismos. El fervor religioso seguía vivo, pero en sus ojos había un brillo nuevo, el de quienes habían visto morir a sus hermanos y, sin embargo, seguían creyendo que su causa valía cada gota de sangre. Los enemigos que los esperaban no eran improvisados. Eran guerreros experimentados, conocedores del terreno, del clima y de las tácticas locales. Y sin embargo, los cruzados avanzaron. Porque en su mente no existía el retroceso. En su espíritu, el miedo había sido sustituido por algo más grande, una certeza ciega de que estaban allí por voluntad divina, esa fe.
combinada con la disciplina adquirida durante meses de sufrimiento, los volvió temibles. En la arena de la guerra medieval, los cruzados se convirtieron en algo más que un ejército. Eran un símbolo, para unos de redención, para otros de invasión, pero para todos, de poder. Cada cruzado que emprendía el camino hacia Tierra Santa sabía que su cuerpo sería puesto a prueba más allá de los límites humanos. El viaje no era una marcha gloriosa entre estandartes ondeando, sino una travesía cruel. Los caminos se convertían en tumbas improvisadas. Las enfermedades, el hambre y el agotamiento diezmaban a las huestes mucho antes de ver al enemigo. Los que sobrevivían lo hacían porque se habían endurecido, porque cada kilómetro recorrido les arrancaba una parte de debilidad y la reemplazaba por determinación. Cuando finalmente se enfrentaban a la guerra, los cruzados que llegaban al frente ya no eran peregrinos. Eran supervivientes con la mirada vacía de quien lo ha perdido todo salvo su causa. Y esa transformación era lo que los hacía tan peligrosos. No se trataba únicamente de fe. Había estructura, disciplina y tecnología. Los cruzados no eran una horda desorganizada, aunque su aspecto pudiera sugerirlo. Detrás del caos aparente había un sistema, una jerarquía y una lógica feudal que mantenía el orden incluso en medio del infierno. Los caballeros respondían a sus señores, los señores a sus comandantes y todos, al final, a la idea de un dios que justificaba el sacrificio. Su armamento y equipamiento eran una extensión de su cuerpo y de su mentalidad. La cota de malla, compuesta por miles de anillos entrelazados, ofrecía una protección que, aunque pesada, era sorprendentemente flexible. Cada anillo representaba horas de trabajo artesanal, forjado con paciencia por herreros que sabían que cada fallo podía significar la muerte de un hombre. Bajo esa cota, un acolchado grueso absorbía los golpes y evitaba que el metal desgarrara la piel. Era como llevar encima una segunda piel, una que olía a hierro, sudor y supervivencia. Las armas no eran simples herramientas, eran símbolos. La espada larga, equilibrada y precisa era más que una hoja de acero, era un juramento tangible. Cada golpe debía ser certero, cada estocada un acto de fe. Sin embargo, los cruzados no se limitaban a la elegancia del acero. También empuñaban mazas y hachas, armas brutales diseñadas para romper huesos y cascos, recordando que en el campo de batalla no había gloria, solo eficacia, pero la verdadera revolución estaba sobre los caballos. La caballería cruzada era una fuerza capaz de cambiar el curso de una batalla. Los caballeros y sus monturas se convertían en una sola entidad, una avalancha de acero y músculo. Con las lanzas firmemente sujetas bajo el brazo, descargaban una fuerza que podía destrozar líneas enteras de infantería enemiga. El sonido de los cascos golpeando el suelo, el brillo del sol sobre las lanzas y el rugido de los hombres que cargaban al unísono creaban una sinfonía de terror. No se trataba solo del impacto físico, sino también del psicológico. El enemigo sabía lo que venía y aún así era incapaz de resistir la marea. La carga de caballería no solo aplastaba cuerpos, destrozaba voluntades, pero detrás de cada cruzado había algo que iba más allá de su armadura o su lanza. Era una educación marcial que empezaba en la infancia. Desde pequeños, los futuros caballeros aprendían a montar antes de caminar, a obedecer antes de hablar, a soportar antes de quejarse. Su vida era una preparación constante para la guerra. La lucha no era una elección, sino un destino. El sistema feudal sostenía esa estructura. Un caballero juraba lealtad a su señor, y ese juramento no era una formalidad, sino una deuda sagrada. En la guerra, esa lealtad significaba que nadie luchaba solo. Si el hombre a tu lado caía, tú mantenías la línea. Si el estandarte retrocedía, tú lo adelantabas. Esa cadena de deber y honor era lo que impedía que el ejército se desmoronara en la confusión del combate. Y luego estaba la fe, el combustible invisible que mantenía el fuego encendido incluso en las noches más oscuras. Creían que sus espadas servían a una causa divina, que sus muertes serían recompensadas y que cada enemigo caído era una ofrenda. Esa convicción les otorgaba una fuerza casi irracional, una resistencia que ningún entrenamiento podía explicar. Sin embargo, el fervor no era suficiente para ganar. La guerra requería liderazgo, y los cruzados lo tenían. Hombres como Godofredo de Bouillon, Raimundo de Saint-Gilles o Ricardo Corazón de León no solo eran nobles, eran estrategas. Sabían cuándo atacar, cuándo resistir y cuándo fingir una retirada para tender una trampa. En ellos se combinaban la devoción y la experiencia. Su autoridad era tanto espiritual como militar.
La coordinación entre sus fuerzas no era casualidad. En el caos del combate medieval, donde el polvo y el ruido podían borrar cualquier orden, los cruzados aprendieron a actuar como una máquina. La infantería mantenía el frente, los arqueros cubrían los flancos y la caballería esperaba el momento exacto para romper el equilibrio enemigo. No eran un enjambre desordenado, sino una sinfonía letal donde cada parte cumplía su papel. El resultado era devastador. Las cargas bien ejecutadas destrozaban filas. Los arqueros debilitaban al enemigo antes del choque, y los caballeros cerraban el acto con una precisión que dejaba poco margen a la suerte. Detrás de cada victoria había una combinación de disciplina, experiencia y cálculo. No eran santos, pero tampoco simples soldados. Eran instrumentos de una ideología, engranajes de una maquinaria que mezclaba fe, honor y violencia. Cada cruz bordada en sus capas representaba algo más que devoción. Era una declaración de identidad, y en medio del ruido de las espadas y los gritos de guerra, esa identidad los mantenía unidos. No importaba si eran franceses, alemanes o normandos. Bajo el símbolo de la cruz, hablaban un mismo idioma, el de la supervivencia. Las batallas de los cruzados no eran simples enfrentamientos de acero, eran coreografías de supervivencia, donde cada movimiento, cada pausa y cada decisión podían marcar la diferencia entre la gloria y la aniquilación. En aquellos campos áridos, bajo un sol que castigaba sin piedad, los hombres luchaban entre el polvo y los gritos, con el corazón golpeando tan fuerte como el acero. Cuando los ejércitos cruzados se desplegaban, el orden era su mayor fortaleza. En una época en la que muchos combatían con impulsos y caos, ellos comprendieron que la disciplina era el verdadero filo de la espada. Su infantería formaba líneas compactas, lanzas firmes, escudos cerrados, creando muros humanos imposibles de penetrar fácilmente. Tras ellos, los arqueros y ballesteros preparaban una lluvia de proyectiles que convertía el cielo en un enjambre mortal. Y cuando el momento era el adecuado, la caballería pesada irrumpía como un trueno. La sincronización era casi perfecta. No era una carga improvisada, era el golpe calculado de una maquinaria entrenada para el impacto. El sonido de cientos de cascos retumbando sobre la tierra seca era suficiente para quebrar el ánimo de cualquier enemigo. Antes de que el acero los alcanzara, muchos ya estaban vencidos por el miedo. El campo de batalla medieval era un lugar de olores insoportables, sudor, sangre y tierra caliente. Los caballos relinchaban aterrados, los hombres gritaban plegarias y el aire vibraba con la tensión de lo inevitable. En medio de esa locura, los cruzados mantenían la formación. Era su ley no escrita: nunca romper filas, nunca huir sin orden. Cada hombre sabía que si la línea cedía, todos morirían. Esa rigidez táctica no era casualidad, era su esencia. Y funcionaba. Las victorias en Nicaea, Dorilaeum o Antioquía no fueron resultado de la suerte, sino de planificación y resistencia. Los cruzados aprendieron pronto que el enemigo no era solo la espada musulmana, sino el calor, la sed y el cansancio. En campañas interminables, mantener la moral era tan importante como mantener la lanza. A medida que la guerra avanzaba, las estrategias evolucionaban. Las cruzadas no fueron una sola guerra, sino una sucesión de adaptaciones. Los cruzados comprendieron que no bastaba con la fuerza, había que dominar el entorno. Se movían como una fortaleza viva, construyendo campamentos fortificados al final de cada jornada. Las tiendas se ordenaban en círculos defensivos, las provisiones se almacenaban en el centro, y los vigías mantenían los ojos sobre las colinas, sabiendo que los ataques sorpresa eran tan letales como los asedios. Pero no todo era avance. A veces la fe se encontraba con la desesperación. La batalla de Hattin en 1187 fue el recordatorio de que incluso los más disciplinados podían caer. Rodeados, deshidratados y engañados, los cruzados fueron llevados al límite de la resistencia. El humo de las hogueras encendidas por el enemigo, el sol inclemente y la falta de agua los convirtieron en sombras tambaleantes. Muchos murieron sin blandir la espada. Ese día, el ideal de invencibilidad se desmoronó, y con él, gran parte del reino de Jerusalén. Sin embargo, incluso en la derrota, los cruzados dejaron huella. De cada desastre aprendían como una bestia herida que entiende sus errores. Los líderes que sobrevivían ajustaban tácticas, modificaban rutas de suministro, reforzaban alianzas. Sabían que una cruz en el pecho no garantizaba la victoria, pero sí imponía respeto. Los asedios eran otra historia. Allí no bastaba el valor, se necesitaba ingenio. Los cruzados se transformaban en ingenieros de la destrucción.
Levantaban torres de asedio más altas que las murallas, excavaban túneles para colapsar cimientos, construían catapultas que lanzaban piedras, fuego y miedo. Cada asedio era una batalla de paciencia, una guerra de desgaste. En ciudades como Jerusalén o Acre, el sonido de los martillos y las sierras se mezclaba con los cánticos religiosos y los gritos de los heridos. En la guerra medieval, dominar la ingeniería era tan importante como blandir una espada. Las máquinas de asedio se convertían en símbolos de poder. Trabuquetes capaces de arrojar rocas de cientos de kilos hacían temblar las murallas y los corazones. Cada lanzamiento era un mensaje. Nada podía resistir para siempre, y cuando las murallas finalmente caían, la guerra se volvía personal. Calle a calle, casa por casa, los cruzados combatían hasta el último aliento. En esos momentos ya no existía estrategia, solo supervivencia. Los vencedores no eran los más fuertes, sino los que resistían un minuto más que el resto. Pero más allá del acero y la sangre, los cruzados comprendieron el valor de la mente. Aprendieron a usar la reputación como arma. La sola noticia de su avance era suficiente para hacer que pueblos enteros evacuaran sin luchar. La carga de caballería se había convertido en leyenda, un sonido temido que recorría el viento. Su poder psicológico era tan devastador como sus espadas. Los enemigos que los enfrentaban, como los ejércitos de Saladino, sabían que combatirlos requería algo más que fuerza. Había que romper su espíritu, desgastar su fe. Pero eso no era fácil. Los cruzados eran hombres que habían caminado sobre los cadáveres de sus amigos, habían sobrevivido al hambre y a las plagas, habían soportado el infierno. Nada los asustaba fácilmente. Esa mentalidad, ese convencimiento de ser los elegidos de una causa divina, era su mayor escudo. Aun cuando el destino se volvía en su contra, marchaban con la cruz en alto, convencidos de que la muerte no era el final, sino la victoria definitiva. Con el paso de los años, las cruzadas dejaron de ser una promesa y se convirtieron en un reflejo de la condición humana. Fe, ambición, gloria y ruina entrelazadas en una misma historia. Lo que comenzó como un llamado religioso terminó transformando la política, la economía y la cultura de toda Europa. Y aunque muchos regresaron con cicatrices visibles e invisibles, el eco de su paso cambió el curso de la Edad Media para siempre. Las campañas no solo moldearon el mapa, sino también las mentes. Los cruzados llevaron a casa mucho más que trofeos, trajeron nuevas ideas, costumbres, alimentos, lenguas y conocimientos. Las rutas comerciales se expandieron, las ciudades se enriquecieron y el contacto con Oriente reveló un mundo de ciencia, medicina y arquitectura que Occidente apenas empezaba a comprender. Aquellos hombres que habían partido como peregrinos armados regresaron como mensajeros de un intercambio que, a pesar de la violencia, encendió la chispa de una nueva era. Sin embargo, no todos regresaron. Muchos quedaron enterrados lejos de casa, bajo arenas que nunca habían pisado antes. Otros fundaron nuevos reinos, nuevas vidas y con ellas nuevas mezclas culturales. En las tierras de Siria y Palestina, el latín se mezcló con el árabe, las costumbres se fusionaron y las fortificaciones europeas se erigieron junto a los minaretes musulmanes. Era un mundo extraño, contradictorio, pero vivo. Las fortalezas que levantaron aún resisten el paso del tiempo. El crack de los caballeros, Belvoir, Margat, no son simples ruinas, son testigos de un tiempo donde el poder se medía en piedra, sangre y convicción. Desde esas torres, los cruzados controlaban vastas extensiones de territorio, asegurando rutas comerciales y manteniendo el orden en regiones que respiraban tensión. Cada castillo era un recordatorio de que la guerra no terminaba en el campo de batalla, sino que se extendía en el control del terreno, en la vigilancia constante y en la memoria colectiva de quienes sobrevivían. El legado de los cruzados fue tan complejo como ellos mismos. A menudo se los retrata como héroes o villanos, dependiendo del punto de vista. Pero la verdad, como casi siempre, está en medio. Fueron hombres moldeados por su tiempo, con virtudes y defectos, movidos por la fe, el miedo y el deseo de trascender. No todos fueron santos, pero tampoco todos fueron monstruos. Algunos mostraron una brutalidad impensable, otros una generosidad inesperada. En la dualidad de su existencia se refleja toda la paradoja medieval. Con el paso de las décadas, la llama cruzada empezó a apagarse. Los ideales que una vez habían unido a reyes y campesinos se diluyeron en intrigas políticas, rivalidades y cansancio. Las cruzadas posteriores ya no tenían la pureza de propósito de las primeras. Los intereses comerciales comenzaron a pesar más que los religiosos.
Lo que empezó como un llamado divino terminó como un negocio. Las banderas sagradas ondeaban junto a los estandartes de mercaderes y banqueros, pero incluso entonces, el mito seguía vivo. Si te fascina descubrir lo que realmente escondía la Edad Media detrás del mito y la leyenda, acompáñanos en Medieval Realms, donde la historia revive con toda su fuerza. Suscríbete, comenta y comparte, porque el pasado aún tiene mucho que contarnos.